Hola a todos, bienvenidos a otro de mis directos improvisados de tarot. Aquí lo tengo. Y hoy sí que traigo un tema, aunque más que un tema son unas preguntas que me dejó alguien en comentarios, que me dejó una lista de, las tengo por aquí, 7 preguntas, ¿vale? Que me hizo, ay, no tengo el nombre, pero bueno, me hizo un chico por comentarios, ¿vale? Me dejó una lista de 7 preguntas relacionadas con el tarot que he leído y me han parecido muy interesantes las preguntas que me ha hecho. Sobre todo están centradas a pues, el entorno de cómo interpretar lecturas, qué es ético, qué no es ético, leer cartas invertidas, no leerlas, todo esto. Hola Cecilia, bienvenida al directo. Y bueno, vamos a estar resolviendo estas preguntas que me dejó en comentarios este chico, ¿vale? Voy a ir introduciéndoos alguna, por ejemplo, ¿se te ha presentado los arcanos en alguna meditación? ¿Qué ha pasado cuando... Uy. Así, cuando, por ejemplo, haces una lectura a alguien y lo que sale en la lectura no es sobre el cliente, sino tuyo, porque a veces las cartas te tiran indirectas en lecturas incluso que no son tuyas. ¿Esto por qué pasa? A mí hace muchísimo tiempo que no me pasa porque ya he aprendido a separar lo que es mi energía de la otra persona, pero sí es algo que me pasaba al inicio, me parece algo muy interesante también que comentar. Otra pregunta es sobre si he absorbido alguna vez energía de otra persona haciendo una lectura, cómo nos podemos proteger y cómo nos podemos limpiar, ¿vale? También algún cliente que me haya dicho, si he tenido la experiencia de alguien que me haya dicho, cambia las cartas, vuélvemelas a echar, o he tenido alguna experiencia así un poco complicada. También tema de invertir, es bueno girar las cartas en una lectura, supongo que se refiere a las invertidas, vamos a hablar de este tema también. Y ¿has visto alguna vez la lectura el tema de la muerte? Si es bueno decirlo o no. Yo ya os adelanto, os hago spoiler de que nunca lo he visto en una lectura. No lo pregunto porque para mí no es ético. Aquí es donde entraremos en el tema de tarot y ética. Que bueno, cada tarotista tiene su código ético, ¿vale? Pero bueno, hablaremos de esto. Y la última pregunta es si tengo algún guía espiritual que me ayude en las lecturas. Estas son las 7 preguntas que me dejó este chico en comentarios y me parecen muy interesantes en global y podemos ir abordando en este directo. Voy a estar abordando estas 7 cuestiones. A mí me pasa que no puedo estructurar, tengo que echarlas en secuencia. Eso es algo típico. Yo me acuerdo, le di clases a una chica que intentamos aprender algunas lecturas, algunas estructuras, pero hay personas que el tema de las estructuras no os funciona, ¿vale? Y no pasa nada, cada uno tiene que aprender cómo trabaja mejor, ¿vale? Hay muchísimas formas de echar el tarot y cada quien tiene que encontrar la forma con la que se sienta cómodo o cómoda echándolas. Hay personas que simplemente echan una fila de cartas y ya está, sin ninguna estructura. Hay personas que prefieren las estructuras guiadas. Cada quien tiene que encontrar su propia forma que sea mejor para él o ella, ¿vale? No hay ningún problema. Si no consigues leer estructuras, no es nada malo. Hay personas que no conectan con las lecturas con una estructura de pasado, presente, futuro, o persona A, persona B y vínculo. Hay personas que con ese tipo de tiradas se confunden, se lían y no les ayudan. En cambio, hay personas que lo contrario. Hay personas que les van súper bien ese tipo de tiradas. Eso ya cada quien tiene que descubrir si prefiere las lecturas abiertas, que son estas lecturas que, como me has dicho, es echarlas en secuencia y ya está, por ejemplo, echar 5 cartas en línea y ya está, o si preferís utilizar una estructura definida de X cartas. ¿Vale? Eso depende de cada quien. Bueno, voy a empezar con las primeras preguntas, las tengo por aquí si me veis mirando, las tengo por aquí guardadas. Así que vamos a empezar con la pregunta es si se te han presentado los arcanos en una meditación con el tarot. ¿Qué arcanos se me presentaron? ¿Vale? El tema de la meditación con el tarot es un tema muy interesante. Y justamente el otro día hice una meditación con un arcano menor. Concretamente el 3 de espadas. ¿Vale? Justamente ahora esta semana habrá sido que he hecho una meditación con el 3 de espadas. Con cómo se trata de meditar con una carta. Cuando, por ejemplo, queremos conectar o queremos hablar con algún personaje. Yo qué sé, quiero ir al 9 de oros y preguntarle a esta mujer cómo ha conseguido esa independencia. Quiero que me dé un consejo. Puedes meditar con esa carta para intentar conectar con ella y hablar con este personaje. Por ejemplo, porque quiero conocer eso. O a veces puede pasar que se nos sale una carta en una lectura, no sé bien qué me quiere decir, ¿vale? Y medito con esa carta para ver qué mensaje tiene para mí. Y a mí en concreto me pasó con el 3 de espadas, que es una carta que me salió recientemente y no sabía de qué dolor me estaba hablando concretamente. Entonces lo que fue
lo que hice fue adentrarme dentro de la carta para conectar con ella, para intentar hablar con este corazón o intentar entenderlo, qué es lo que me estaba doliendo en ese momento. Entonces, eso es lo que os recomiendo. Podéis cerrar vuestros ojos, respirar, meditar, poneros una musiquita de fondo, coger la carta con la que queréis meditar y ponerla delante, ponerla entre vuestras manos como queráis. Lo que podéis hacer es imaginaros abriendo una puerta y entrando adentro de la carta. ¿Vale? Por ejemplo, en esta del 3 de espadas, pues entré y obviamente pues cuando vemos lluvia, estaba lloviendo, estaba un corazón gigante delante mía, ¿vale? Por ejemplo, intentas conectar con el mensaje de la carta. Creo que he hecho alguna meditación con alguna otra carta, pero ahora no recuerdo exactamente. Pero por ejemplo, el 3 de espadas os lo cuento porque fue recientemente. ¿Vale? Para entender qué es lo que le dolía a este 3 de espadas, a este corazón, a estos sentimientos, ¿vale? Y eso lo podéis hacer cuando queráis un consejo de alguna carta en específico, ¿vale? El caballo de bastos. Voy a hablar con él, voy a ver cómo ha conseguido esa ambición y esa energía que él tiene. Quiero conseguirla yo también. Voy y me acerco a hablar con él, ¿vale? Y podéis eso. Y cuando terminéis la meditación, cuando terminéis de preguntarle a ese personaje o a esa carta lo que necesitéis, salís por la puerta que he dicho que habéis abierto, la cerráis y ya os salís de la meditación, ¿vale? Es mi consejo. Así podéis, por ejemplo, conectar o meditar con una carta del tarot. Hay cartas que también aparecen en sueños, cartas que aparecen en meditaciones, y las podéis tener en cuenta, ¿vale? Y así es como podéis meditar con un arcano mayor o menor, lo que queráis, con cualquiera de las 78 cartas, para pedirle un consejo, para integrarle, lo que sea. Vale, la segunda pregunta que me hizo este chico es, ¿te ha pasado que cuando lees te ha tocado una lectura tuya? Bueno, en resumen de la pregunta es, ¿alguna vez me ha pasado que le he echado las cartas a alguien y en el mensaje de ese alguien ha salido un mensaje para mí? Eso es algo que me pasaba al inicio, cuando empecé con el tarot y le echaba las cartas a mis amigos. A veces decía, esto no es tuyo, esto es mío. Esta carta es para mí, este mensaje es para mí, no para ti. ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre cuando no sabemos separar nuestra energía de la energía de la otra persona. Por eso hay que saber separar, poner esa barrera energética para leer únicamente la energía de la persona que me está preguntando y que no interfiera mi mensaje o lo que sea dentro de la tirada. Esto ocurre sobre todo también cuando pueden aparecer cosas tuyas en una lectura, cuando estás echando las cartas a otra persona. Esto ocurre, por ejemplo, cuando no nos separamos energéticamente de la otra persona, no sabemos separar la energía, no nos estamos protegiendo correctamente. Protegerse es al final poner un incienso, condicionar una vela, coger unos cuarzos, cualquier elemento de protección que a vosotros os sirva. Y eso va a ayudaros a que no se metan mensajes que no son dentro de la lectura, a separaros energéticamente de la otra persona. Recordar que al final en el tarot nos protegemos no porque abramos portales, ni porque vaya a venir un demonio, ni nada así por el estilo. Todos esos mitos del tarot. Nos lo único que nos protegemos es de la energía de la otra persona. Para que no ocurran estas cosas, para que no se mezcle mi energía con la de la otra persona y salga distorsionada la lectura. Para eso sirve la protección, no sirve para nada más extraño ni nada más raro. Simplemente sirve para eso, para separar las energías, ¿vale? Entonces, si os ocurre eso, revisar si os estáis protegiendo correctamente, si estáis poniendo esa barrera energética entre tú y el otro consultante, y también revisa tu estado de ánimo que puede estar influenciando en la lectura. Si estoy muy triste, si me encuentro muy mal, si estoy teniendo un día complicado, eso puede interferir en la lectura y que las cartas salgan más negativas o que salga el mensaje distorsionado, bien sea te las eches a ti o a la otra persona, ¿vale? Entonces también revisa tu estado de ánimo si se te cuela un mensaje tuyo en la lectura, ¿vale? A veces puede ocurrir quizás también, no por nada malo, simplemente porque las cartas tienen algo para ti, pero principalmente revisar todo eso si se os cuela mensajes pues, en la lectura que no son vuestros, ¿vale? Revisar eso, aprender a separar tu energía de la otra persona para que esto no ocurra. O igual puede ocurrir alguna vez, pero si pasa mucho sí que deberíais revisarlo, ¿vale? Eso sería la segunda pregunta que me hizo este chico. Pasamos a la tercera, que básicamente es si alguna vez me he quedado con la energía de alguien, de otra persona, si he absorbido la energía de la otra persona. No me ha ocurrido nunca el hecho de que yo me haya quedado con la energía de otra persona, su tristeza, tal. ¿Por qué? Porque para eso está la protección, que es de lo que estamos hablando. Los cuarzos, el incienso, las velas. Se puede condicionar un cuarzo, ¿vale?
Todo está en lo que tú pongas la intención. Si tú a este cuarzo lo puedes meter entre tus manos, cerrar los ojos y decirle gracias por protegerme en mis lecturas de tarot. Y estáis condicionando a ese cuarzo en específico que os proteja en vuestras lecturas de tarot. Otro método que sirve mucho es cerrar los ojos, imaginaros una burbuja a vuestro alrededor que os está protegiendo de energías externas. Eso también os puede ayudar, os puede servir más allá de lo físico, ¿vale? Porque al final es una protección energética que no la podemos tocar con las manos, aunque los elementos físicos nos pueden ayudar algunos, como la turmalina negra, un cuarzo blanco, una amatista, nos puede ayudar las velas condicionándola, diciéndole que gracias por protegerme en esta lectura. Al final todo estará en la intención que tú pongas, ¿vale? Nunca me ha pasado que se me haya pegado nada de ninguna persona haciendo una lectura. ¿Cómo os podéis limpiar en el caso de que sí os pase? Una buena forma es cuando os duchéis, por ejemplo, es que os imaginéis que el agua que cae de la ducha es simplemente agua, es una luz blanca que os está limpiando, ¿vale? Que imaginéis todo eso. También es bueno caminar por el césped, la naturaleza, todo eso purga también energías que nos están haciendo daño, por así decirlo, ¿vale? El caminar descalzo por la hierba, el estar en contacto con la naturaleza. Creo que los gatos, los animales también ayudan un poco a limpiar de estas energías, ¿vale? Entonces, si tenéis alguno, pues eso también os ayuda de alguna manera, ¿vale? Entonces, así os podéis limpiar, pero sí que es verdad que no soy experta en limpiezas energéticas para absolutamente nada, sé lo más mínimo y básico, pero bueno, esos son los tips que yo os puedo dar en cuanto a ese tema. Yo sobre todo os recomiendo que os protejáis antes de una lectura y así evitáis cualquier cosa. Así que bueno, lo dicho de nuevo, nos protegemos de nuestra energía de la otra persona, no nos estamos protegiendo ni de portales ni nada de esto, que son solamente mitos, ¿vale? Recordarlo. El tarot no es peligroso el uso que le doy, ¿vale? Siguiente pregunta que me hizo este chico es si me ha pasado alguna vez que algún cliente, si he tenido una mala experiencia con algún cliente, ¿vale? En alguna lectura de tarot que me haya dicho que cambiase las cartas, o etcétera. Nunca me ha pasado, creo yo, o no recuerdo que haya tenido así una experiencia muy mala con nadie. Sí que he tenido experiencias de lecturas donde la persona quiere saber muchas cosas y va muy deprisa, va muy acelerada y al final ese nerviosismo me lo acaba pegando a mí y al final vemos el mensaje como de manera muy superficial sin adentrar, ¿vale? Eso sí me ha pasado, el tema del nerviosismo de la otra persona que al final de alguna manera quiere saber tantas cosas que no sabe por dónde empezar y me dice esto y luego cambia y esas cosas sí que, por ejemplo, sí me han pasado. Pero así como una experiencia mala de alguien que me haya dicho que el mensaje tal o que lo vuelva a barajar. Nunca me ha pasado nada así por el estilo. No sé si será común, no sé si luego cuando han salido de consulta lo han pensado, pero a mí nunca me han dicho nada así por el estilo, ni he tenido una mala experiencia en una consulta de tarot como tal, ¿vale? Nunca he tenido ninguna mala experiencia. Así en principio, en año y medio que llevo atendiendo lecturas, no me ha pasado nada por el estilo. Sí que tuve, no en tiradas, pero sí en clases, sí me ha pasado, ¿vale? Sí que tuve una alumna que recuerdo que no se podía dar clases porque, bueno, es confidencial, no estoy diciendo de nadie en específico, pero sí me ha pasado en algunas clases de personas, ya también en lecturas, ya no solo, esto ya es un poco en general, ya no solo en clases de tarot, sino también en lecturas, de personas que vienen como lo que necesitan no es una lectura de tarot, lo que necesitan es escuchar, lo que necesitan es ser escuchadas, desahogarse, hablar un rato. Eso sí me ha pasado mucho, ¿vale? Entonces, ahí mi recomendación es muchas veces el tarot no va a solucionaros un problema. Os puede dar una guía, os puede dar una ayuda, ¿vale? Pero siempre mi recomendación es eso. Si realmente lo que necesitáis es otra cosa, yo qué sé, terapia psicológica, por ejemplo, siempre es mejor, es favorable. Porque sí que he visto eso muchas veces en consultas de personas que realmente una lectura de tarot no les va a aportar tanto, sino que necesitan otra cosa, ¿vale? O ya no tarot, sino Reiki, o necesitan otro tipo de terapia, o otro tipo de cosas. Eso sí que me ha pasado pero bueno, quitando de eso, la verdad es que nunca he tenido nadie que me haya hablado mal en una lectura ni nada por el estilo. Así que por esa parte, todo bien. O al menos no lo recuerdo. Y bueno, la siguiente pregunta que me dejó este chico en comentarios es si es bueno leer cartas invertidas
o no? Este es un temón en el tarot. ¿Leo invertidas o no? ¿Las leo solo al derecho o las leo también invertidas? Aquí es criterio propio de cada tarotista, porque el chico me preguntaba si es bueno o no. No es ni bueno ni malo, es dependiendo de lo que tú conectes. Si tú conectas con leerlas invertidas, adelante, léelas. Si tú solo quieres leerlas al derecho, léelas. También es una decisión de cada tarotista. Igual que hay tarotistas que leen el tarot solo con los 22 arcanos mayores, hay tarotistas que leen solo cartas al derecho y que no leen invertidas, o hay gente que sí. Eso va a depender del tarotista con el que estés. Yo hay tarotistas que admiro mucho que leen cartas invertidas y hay tarotistas que admiro mucho que no leen cartas invertidas. Así que depende de cada uno. Es más fácil invertidas. No tiene por qué, al final va a depender mucho de la persona, si conecta con la carta invertida o no, ¿vale? Porque yo siento, lo que sí que os puedo decir es que al inicio cuando empezáis, para mí, leer cartas invertidas lo único que va a hacer es que os frustréis más y que os agobiéis más porque son más significados todavía. Si hay 78, pues son 78 más porque está la carta invertida. Y la carta invertida no siempre significa el significado contrario, porque yo cuando empecé a leer tarot sí que leía cartas invertidas. Y el tema de las invertidas es un temón. Tenéis un vídeo en mi canal de YouTube que se llama Cómo leer cartas invertidas. Y cada carta es un mundo. Hay cartas que sí que es el contrario, hay cartas que simplemente significan esa energía bloqueada, hay cartas invertidas que son positivas, ¿vale? Por ejemplo, el 9 de espadas o el 10 de espadas o el 8 de espadas. Estas cartas al revés son positivas porque me libero de esos pensamientos que me hacen daño, se caen esas espadas. Y en cambio en las copas, yo que sé, las de copas, el 2 de copas, el sentimiento se apaga, el sentimiento se cae, entonces es más negativa. Entonces la carta invertida no siempre es negativa ni positiva, sino que va a depender mucho de la carta. Pero lo que he dicho, no es ni malo ni bueno leer invertidas, es decisión de cada tarotista. Hay tarotistas que, como os he dicho, leen y hay, por ejemplo, dos de mis grandes referentes. En la escuela de Marilo Casals no leen cartas invertidas, hasta donde yo sé, y en el tarot de Andy, que es otro chico que me gusta mucho, sí que lee cartas invertidas. Entonces, va a depender muchísimo del tarotista, ¿vale? El tema de cartas invertidas no es obligatorio leerlas, eso es algo que tenéis que tener claro. Si no conectáis, si no hay manera, si ya lleváis un año intentando con las cartas invertidas y no hay manera, dejarlas estar, ¿vale? Porque no os van a ayudar, simplemente os van a bloquear todavía más. Entonces aquí estamos para facilitarnos, no ponernos más trabas y más problemas. Entonces al final va a depender, es lo mismo que me habéis preguntado antes. No conecto con las estructuras pactadas, yo simplemente he hecho una secuencia y interpreto así. También está bien porque cada tarotista tiene su método. Hay tantas formas de echar el tarot como tarotistas en el mundo. Cada quien tiene que encontrar su forma, leyendo invertidas, sin leer invertidas, utilizando esta estructura, utilizando la otra. No utilizar estructuras, solo hacer lecturas abiertas, utilizar solo los arcanos mayores, utilizar las 78 cartas, meter oráculos en las lecturas, no meterlos. Es un tema, cada tarotista trabaja de una manera, de su manera particular, ¿vale? Y aquí no hay como una verdad absoluta en el tarot, esto se hace así, así y así. No hay como una sentencia porque el tarot es un lenguaje visual y al final cada quien lo interpreta también, lo lleva a su terreno y eso es algo que tenéis que aprender. Cada carta tiene su significado base, ¿vale? Yo qué sé, la luna, pues obviamente si sale la luna no voy a decir que tienes mucha claridad, que tienes un camino certero y que va a ir todo genial, ¿vale? Hay una base, por ejemplo, la luna representa miedo, poca claridad, justamente no ver en el subconsciente todo aquello que no vemos, lo oculto, ¿vale? Sí que hay una base de conocimientos detrás del tarot que sí que hay que conocer, pero después cada tarotista lleva ese significado a su terreno, ¿vale? Y así con todas las cartas, sin barajar, igual que me preguntáis mucho, ¿cómo parto las cartas? Me espero a que me salten, parto desde arriba, hago 3 montones, se las doy al consultante, ¿cómo barajo? Cada quien como conecte, puede barajar, puede partir, como echar las cartas sobre la mesa. Yo siempre digo que mientras no echéis las cartas así, así las lancéis, todo vale, ¿vale? Menos eso, todo vale, por así decirlo, ¿vale? Es encontrar vuestra manera. Esa es mi conclusión con todo esto. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta que me hizo este chico, que es, ¿alguna vez has visto en una lectura la muerte de una persona? Mi respuesta es que no. ¿Por qué? Porque aparte de que no leo esas preguntas, porque cada tarotista tiene su código ético, ¿vale? Hay personas que igual sí te van a responder esas preguntas y hay otras que no. ¿Vale? En mi caso yo no respondo temas de muerte, el tema de la salud tampoco lo trato con mucha profundidad, lo podemos ver, pero son temas que no trato, ¿vale? Entonces
Por ende, nunca me ha salido una lectura porque no lo he preguntado. Eso es otro tema. En una lectura va a salir lo que preguntes, ni más ni menos, ¿vale? Si tú preguntas por amor, en la lectura te va a salir sobre amor, no se va a meter la salud por el medio. Eso es algo que tenéis que saber. Siempre las cartas van a responder sobre lo que estoy preguntando, ¿vale? Por eso hay que preguntarle algo a la baraja, ¿vale? O incluso, es que yo no le pregunto nada, es que no preguntándole nada también le estás preguntando, porque básicamente le estás dejando mensaje abierto, es decir, dime lo que me tengas que decir. Eso también es una pregunta. ¿Qué tengo que saber ahora? ¿Qué me queréis decir? También es una pregunta. Aunque sea eso, tiene que haber una pregunta, ¿vale? Entonces, eso, cada tarotista tiene su código ético. Hay personas que igual no van a responder preguntas de trabajo, o de salud, o de muerte, son los temas más comunes. Hay personas que no leen el tiempo, que no te van a dar fechas, que no te van a dar meses. Hay personas que sí, yo por ejemplo sí que leo el tiempo en el tarot, hay otros tarotistas que no, y eso va a depender del código ético y de las creencias de cada tarotista, ¿vale? Ni más ni menos, cada quien va a hacer lo que se sienta cómodo o cómoda haciéndolo o no. Después otra pregunta, ¿qué tan ético es tratar ciertos temas? Yo siento que hay ciertos temas que por regla nadie debería tratar, ¿vale? Están estos temas que para mí son el tema de la muerte, para mí no es ético, el tema de salud. Salud se puede ver si vas a estar mejor, si vas a estar bien, si te puedes revisar algo, pero nunca un tarotista puede diagnosticar a nadie con ninguna enfermedad, ¿vale? Le puedes recomendar ir al médico, le puedes recomendar hacer ejercicio, le puedes recomendar, yo qué sé, X cosa, pero nunca le vas a diagnosticar con nada a una persona. No deberías. Puedes decirle, puedes tener problemas en esta parte del cuerpo. Hay tarotistas que sí lo hacen. Y hasta ahí, bien. Pero nunca puedes diagnosticar a nadie con ninguna enfermedad porque un tarotista no diagnostica, ¿vale? No somos médicos, somos tarotistas, ¿vale? Eso también es importante. Es para mí el tema de la muerte. Tema diagnósticos no se deberían de tratar en el tarot por norma general. No se deberían tratar. Tampoco se debería tomar decisiones por la otra persona. Ay, es que veo que esta persona no te conviene, mejor déjala. Tampoco somos quien para decidir nada por nadie, ¿vale? Eso tampoco se debería tratar. Se puede aconsejar, mira, si vas por este camino, esto es lo que hay. Si vas por este camino, esto es lo que hay. Si te interesa más estabilidad, esto te conviene. Si te interesa más inestabilidad, pero estar más contenta, pues la otro camino. No sé, marcarle las opciones, marcarle los caminos, pero nunca decidir por esa persona. Eso también que creo que es importante. Y otro temón, que aquí igual me cae un poco la de Dios, pero bueno, es el tema de las terceras personas. Yo no creo que se deba preguntar cómo le va a mi ex con su actual pareja, por ejemplo. Está bien si me quieres preguntar sobre tu ex, si vais a volver, cómo va a estar vuestra relación. Hasta ahí, bien. ¿Por qué? Porque te implica a ti también en el tema. Es decir, si me preguntas sobre cómo estaba mi relación con mi ex, por ejemplo, o con mi pareja, o con mi hijo, también te implica a ti dentro del tema, ¿vale? Es algo que a ti te influye, pero no te influye qué hace Manolito con el otro Manolito. Eso ya está fuera de ti, es ya salir a terceras personas. Y para mí esos temas tampoco se deberían tratar si no estás tú en el centro. Al menos, aquí, entre paréntesis, temas que yo vea que no sean por cotillar. Por ejemplo, yo recuerdo una tirada, una chica que me preguntó porque si su hermana iba a encontrar trabajo, ¿vale? Y era porque estaba preocupada, porque su hermana llevaba un tiempo. Eso está bien porque no hay ahí ninguna malicia ni es una información. Ella simplemente quería ver cómo podía ayudar a su hermana. Entonces ahí siempre hay un paréntesis, ¿vale? En el tema de terceras personas. O madres que preguntan sobre sus hijos. Y mi hijo está bien, y mi hijo cómo le van los estudios, y mi hijo encontrará trabajo. También las veo bien porque ahí no hay como una maldad ni una información que te va a generar ansiedad ni nada. Simplemente estás tratando de ayudar. Entonces esas preguntas de terceras personas hay ese pequeño paréntesis que sí se podrían responder, podríamos decir. A ver qué me decís por aquí. ¿Cuál consideras que es el libro que profundiza más cada carta? Veo poca info de los arcanos menores. Un libro que profundice en los significados es uno que se llama, ¿cómo se llama ahora? Pregúntale al tarot. No lo tengo por aquí, pero Pregúntale al tarot. No me acuerdo de quién es ahora, pero ese libro habla de cada carta un poco más en profundidad, de las 78. Que bueno, tampoco profundiza muchísimo, hay 2 hojas por carta más o menos, pero creo que es uno de los libros donde más texto he visto por carta, o al menos de los que yo he leído. Después, el del tarot, ¿cómo se llama? El tarot de Jung, creo que es, habla mucho de los arcanos mayores, entonces para profundizar en los arcanos mayores está bien, pero es lo que te dices, de arcanos menores quizás sí hay menos información.
¿Cómo puedo afectar la ansiedad o el estado de ánimo negativo en una lectura? Pues influye muchísimo nuestro estado de ánimo, porque la lectura al final lo que hace es leer tu energía. Y si tú estás más triste, si tú estás más apagado, eso se va a ver reflejado en la lectura. Seguramente te van a salir cartas más negativas, ¿vale? Eso va a pasar. Si tú prueba a preguntar cómo va a estar mi día de hoy, cuando estás muy triste, te van a salir cartas más apagadas. Y luego a las 2 horas, si ya te sientes mejor, vuelve a echarlas. Veas cómo ha cambiado la energía del día de hoy, ¿vale? Es algo que podéis probar. Obviamente, cuando preguntamos por cosas más lejanas, cosas de un año, obviamente la energía no cambia tan rápido. Pero si hacéis ese pequeño ejercicio de en el mismo día preguntar con diferentes estados de ánimo sobre la energía de ese mismo día, veréis cómo ha cambiado, porque es un espejo, el tarot espejea. Y bueno, la última pregunta que me hizo este chico es si tengo algún guía espiritual que me ayude con mis lecturas. Y la verdad es que no. Yo no soy medium ni nada por el estilo, ¿vale? Porque eso es otro tema. No hace falta ser medium ni tener el don ni nada por el estilo para echar el tarot. Igual que no hace falta nada más. Yo siempre digo, para echar tarot hay que saber tarot. Y ya está. No tienes por qué tener otras cualidades que obviamente pueden ayudar, pero no son obligatorias. Yo la verdad no tengo ningún guía que me ayude así por el estilo. Sí que a veces puedo decir guías espirituales ayudarme en esta lectura, pero la verdad es que no tengo nadie en específico que me ayude, así por decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, estas eran las lecturas que me hizo este chico, que quería responderlas. Luego lo subiré a YouTube por si queréis repasar estas preguntas. Y bueno, ahora, momento publicidad, clink, clink, clink. Tenéis los cursos de tarot abiertos. Mira, fijaros, curso de arcanos menores desde lo visual, donde estaremos aprendiendo el significado de los 40 arcanos menores y 16 figuras de la corte, sin la necesidad de memorizar las cartas, sino aprendiéndolas a un nivel visual y conociendo su historia, que justo me preguntáis que de arcanos menores hay poco, pues aquí tenéis este curso donde profundizaremos en estas cartas. Y luego para las personas que estéis más avanzadas, ya sepáis las cartas, ya sepáis todos los significados, tenéis el taller de interpretación que empezará en septiembre. Tenéis los dos cursos en oferta hasta el 20 de agosto con un 21% de descuento que se quedan cada uno en 68 euros, ¿vale? Y bueno, también lo podéis hacer a tu ritmo, que tiene un precio de 54, donde podríais ver las clases el día siguiente, ya que las clases se quedan grabadas, ¿vale? Y bueno, eso es todo. Los haremos por Google Meet, nos reuniremos una vez a la semana. El de arcanos menores van a hacer 5 clases y el de taller de interpretación 4 clases de 1 hora y media. Así que bueno, nos estaremos viendo por ahí. Saludos desde Argentina, saludos desde España. Llego tarde, no te preocupes porque voy a subir este directo a YouTube. Así que si acabáis de entrar o queréis ver alguna cosa, lo voy a resubir a mi canal de YouTube este directo, ¿vale? Así que bueno, esto era el directo de hoy. Quería responder esas preguntas que me dejaron en comentarios. Así que bueno, nos vemos próximamente y recordad, aquí tenéis los cursos. También estoy atendiendo lecturas privadas de tarot y astrología. Así que gracias a todos y nos vemos. Chao, chao.